Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias a Dios por un día más. Me encanta esta canción. Dice que Dios está en control. Dice, no falta nada, no me falta nada si te tengo a ti. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por el sacrificio de la cruz del Calvario, gracias a Dios por las herramientas, gracias a Dios por todo lo que ha traído a nuestras vidas, pero sobre todo gracias a Dios porque nos ha llamado sus hijas. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite reunirnos por medio de la plataforma de nuestro Facebook privado y también por medio de YouTube. Les envío un fuerte abrazo, bendiciones a cada una de ustedes que me está escuchando. Les recuerdo que muchas veces los audios son silenciados por Facebook, así que no se confíen de que los audios están aquí en la plataforma de Facebook. Si tú no te puedes conectar en vivo por cualquier circunstancia, motivo o razón, está bien, no te preocupes, solo recuerda que para poderlo escuchar fuera del horario de en vivo, ya te tienes que ir directo a la plataforma de YouTube. Esto es porque se están silenciando los audios, el motivo no lo sé, pero damos gracias a Dios porque abrimos nuestra plataforma de YouTube a tiempo, Dios en control de todas las cosas y preparándonos a todas nosotras para no perder la palabra. Vamos a orar para continuar con el tema del día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, una vez más estamos delante de ti agradeciéndote, Padre Santo, porque puedo estar compartiendo, Señor Jesús, con mis hermanas en Cristo, Padre, tu palabra. Gracias por la oportunidad que me das, Señor Jesús, de poder compartir lo que ha venido a ser de bendición para mi vida. Señor Jesús, te pido que también sea de bendición, Padre Santo, que esa semilla que el día de hoy va a ser plantada en su corazón, dé fruto a su tiempo, eche raíz en su corazón, Padre Santo, pero sobre todo, Señor Jesús, séllala en su corazón para que en el tiempo que tú tienes establecido dé fruto. Señor Jesús, ayúdanos, Padre Santo, a entender, a comprender, danos esa sabiduría y ese entendimiento de Dios, como dice tu palabra en Efesios, para que nuestros ojos sean alumbrados en entendimiento. Señor Jesús, ayúdanos a comprender lo que el día de hoy vamos a escuchar. Ayúdanos a tener la actitud correcta. Ayúdanos, Señor Jesús, a que nada ni nadie nos robe esta porción que tú nos vas a dar. Hoy elegimos por ti. Hoy inclinamos nuestro oído para escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo, Padre. De manera especial vengo pidiendo, Señor Jesús, esa unción, Espíritu Santo, que seas tú redarguyendo y tocando el corazón de cada mujer, de cada persona que me está escuchando. Señor Jesús, tú me pusiste aquí. Señor Jesús, yo estoy confiando y me estoy tomando, Padre Santo, de tus promesas y de ese llamado que depositaste. Padre Santo, yo sé, yo estoy segura, Señor Jesús, que eres tú el que está hablando. Padre, pero que seas tú hablando por medio de mí, que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos y mis sentimientos. Todo lo doblego, todo lo pongo debajo de tu sangre y a partir de este momento, Padre Santo, es tu voz, es tu Espíritu Santo guiando, redarguyendo, tocando, liberando, sanando, renovando, lo que tú tengas que hacer en el corazón de cada persona, Padre, eres tú. La gloria y la honra solo es para ti. Gracias por utilizarme como un vaso. Gracias, Señor Jesús, por cumplir ese llamado y ese propósito. Ayúdame a seguir avanzando para seguir, Señor Dios, obedeciendo tu palabra. Pon ese carbón encendido sobre mi boca, sobre mis labios, Padre Santo, para que en este momento seas tú hablando al corazón. Derrama ese aceite y esa nueva unción que cada una de nosotras necesitamos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, mis hermanas, pues les informo que el día 7 de septiembre, que es este lunes,
terminamos nuestro estudio llamada a una nueva unción. Hoy es un repaso tanto de lo que subí a la plataforma de Facebook, es un resumen, no lo voy a decir todo, es un resumen, por eso es importante leer y al mismo tiempo estar escuchando los audios de nuestro estudio para poder comprender, para poder tener las piezas completas de ese rompecabezas y poder tener en esas notas para seguir repasando, para que tú puedas compartir más adelante. Y recuerda que todo va de la mano, tanto lo escrito como lo que escuchas va de la mano con nuestro estudio. Así que hoy es un repaso, es un resumen de lo que se escribió, no es todo lo que se escribió, y de lo que escuchaste. Si escuchas algo diferente, es porque posiblemente se te pasó alguna lectura, se te pasó algún punto, algún tema por alguna circunstancia. Recuerden que nuestro grupo es un grupo especial, es un grupo diferente a todos los demás grupos que están en Facebook. No sé si hay alguno igual, hasta ahorita no lo he encontrado, pero este grupo es un grupo de estudio. Si tú compartes la palabra de Dios, te invito a compartir el audio. Y si ese audio que está en la plataforma de YouTube es de bendición, invítalas a formar parte de nuestro grupo privado en Facebook de Lizy Cruz, Perfume a tus pies, para que puedan tomar nota de todo lo demás que se está compartiendo. Entonces, el día lunes es el cierre de nuestro estudio. Vamos a continuar estudiando, pero recuerden que esa semana en donde estamos, que termina el lunes, a partir del martes, de martes a viernes, empezamos a orar, empezamos a buscar esa unción, esa nueva palabra que Dios nos va a dar. Vamos a empezar a preparar nuestros corazones para que Dios indique y muestre cuál es ese nuevo estudio que vamos a comenzar. El lunes no se lo pierdan, es el cierre tanto en oración para nuestra unción, para recibir esa nueva unción o para agitar esa unción que está en tu vida o está en pausa en tu vida o en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, dicho lo mencionado, avanzamos. Llamada a una nueva unción, que es el título de nuestro estudio. Hoy estamos terminando nuestra semana 3 y me gustaría que juntas, como te comentaba hace un momento, repasemos de manera breve, pero de una manera rápida y al mismo tiempo reforzar lo aprendido en las primeras 2 semanas. No te salgas. Si tú estás pensando, ya lo escuché, ya tomé nota, no te salgas. Yo sé que hoy Dios tiene algo especial para tu vida. El tema de llamado, de dones y talentos fue un tema que ya hablamos en nuestro estudio de Jonás y realizamos una actividad en especial por medio de preguntas que cada una de nosotras respondió y anotó en su libreta de estudio de manera personal. Y cada una de ustedes aprendió a identificar esos dones y talentos. Si tú aún no escuchas los audios de Jonás, te invito a buscar el estudio. Está en la carpeta en nuestro grupo privado aquí en Facebook. Lo buscas por su nombre, Estudio de Jonás. Aquí está en la plataforma. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Gálatas 1:15. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En el estudio de Jonás explico sobre el tema de la gracia horizontal y la gracia vertical. Es muy importante, mis hermanas, que ustedes entiendan qué es la gracia para poder evangelizar. Si cada una de nosotras entendemos la gracia, que es un regalo recibido cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, será mucho más fácil que tú puedas compartir el plan de salvación. ¿Cómo compartir el plan de salvación? ¿Cuáles son las citas? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo puedo decirlo? ¿Qué diálogos puedo utilizar? Lo encuentras en el estudio de Jonás. Te invito a que lo busques y lo escuches. Y algo que aprendíamos en nuestro estudio de llamada a una nueva unción fue el llamado.
el llamado de Dios que ha puesto en cada una de nosotras. El llamado es dado por Dios y es un potencial y una pasión, una voluntad de Dios. Por lo tanto, el llamado de Dios nos lleva a vivir en su voluntad desarrollando el potencial que puso en cada una de nosotras para cumplir ese llamado. Existen dos voluntades, también ya lo expliqué en el estudio anterior titulado El estudio de Jonás y conocimos sobre la voluntad perfecta y sobre la voluntad permisiva. Es importante que los conozcas para que puedas entender qué es eso de la voluntad, porque siempre hay preguntas que dicen, ¿por qué siento que hay situaciones en mi vida que se repiten? ¿Por qué siento que no avanzo? ¿Por qué siento que avanzo y después me veo en el mismo lugar? Bueno, eso está en el tema de voluntad permisiva y voluntad perfecta de Dios. Te invito a que lo busques y lo escuches, pero sobre todo tomes nota. Importante, si usted no es feliz al día de hoy, usted no es feliz haciendo lo que hace, esto significa que lo que usted está haciendo no es su llamado. Su llamado está relacionado con su pasión. Un ejemplo, cuando el llamado de una persona o un creyente, un ejemplo puede ser la música. Su pasión, su anhelo, su deseo es la música. Por lo tanto, ese es su llamado. Por lo tanto, usted nunca sentirá una fatiga o una pesadez o una carga estar en ese punto de tocar, de usar un instrumento a donde lo envíen, a la calle, a una misión, a donde sea. Es una pasión que usted siente y no es una carga. ¿Por qué? Porque eso es su pasión. Por lo tanto, usted nunca sentirá, no estaremos conformes haciendo otra cosa que no sea la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Es esta la razón por la cual vemos a muchas personas, a muchas mujeres frustradas e insatisfechas, haciendo algo que no nacieron o no fueron hechas para hacer lo que están haciendo en el lugar donde están. Por eso sienten esa insatisfacción. En nuestro estudio llamado a una nueva unción, algo que escuchamos en repetidas ocasiones es que el llamado es dado por Dios. Leemos en Hebreos 5:4, dice así, y nadie toma por sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Leemos que la palabra de Dios le llama honra al llamado y es una honra dada por Dios. Esto quiere decir que nadie puede llamarse a sí mismo pastor, apóstol, cantante, etcétera, sino es Dios quien hace el llamado. Y uno de los temas que estuvimos leyendo, que estuvimos escuchando, fueron los puntos y los pasos que Dios nos da cuando Dios nos llama. ¿Se acuerdan? Dios llama de una manera específica, individual, personal. ¿Se acuerdan de ese tema? Bueno, para no meterme mucho ahí y desviarnos. Ya lo habíamos hablado. Dios hace un llamado personal y directo, específico, por nombre. Y ¿cómo podríamos describir a una persona que tiene el llamado de Dios? ¿Cómo lo podemos describir o cómo se puede identificar esta persona que tiene el llamado de Dios? Así que vamos a nuestra Biblia en Jeremías 29, dice así, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí un corazón con un fuego ardiente metido en mis fuegos. Traté de resistirlo y no pude. Jeremías lo describe como un fuego que está metido en sus huesos, como una pasión que no deja dormir ni estar tranquilo hasta que se hace o se cumple algo dirigido a su llamado.
Asimismo, le ocurre a cualquier persona que tiene el llamado de Dios. Siente un fuerte deseo, una fuerte pasión, un fuego que la consume, que la quema, que no puede callar. Y era algo que el día de ayer les compartía y es algo que en lo personal he experimentado. No te puedes callar. Por más que tú quieras, no te puedes callar. Por más que tú digas, ya no hablaré, ya no diré, porque cada que abro mi boca, algo pasa. Aunque tú digas eso, Dios abrirá tu boca y ese llamado y ese propósito se va a cumplir porque es algo que está en nuestro interior y es algo que nos empuja a hacerlo. Y cuando menos acuerdes, ya lo estás hablando. Existen tipos de llamados. Número 1, llamado general. Este llamado lo debemos de llevar todo cristiano. Es la voluntad de Dios que todos sus hijos lleven a cabo sus planes y propósitos, tales como evangelizar, interceder, servir, orar. Todos los que somos sus hijos estamos llamados a hacer cosas y no necesariamente eso que tú vas a hacer es el llamado personal que Dios puso en ti. Por ejemplo, en la iglesia hay muchos departamentos donde podemos servir. El llamado general es servir a Dios dentro de la iglesia y fuera de ella. Repito, número 1, llamado general. Todos los que somos cristianos, que aceptamos a nuestro Señor Jesús como Salvador, somos llamados sus hijos, debemos servir dentro de la iglesia. Sabemos que la iglesia tiene muchos departamentos donde podemos servir a Dios y fuera de la iglesia es evangelizar, es orar por la gente, es hacer llamadas, es visitar a los enfermos, es decirle a alguien, no te vi el domingo, te extrañamos o no te vi en el servicio de entre semana, todo está bien, puedo orar por ti sin meternos en detalles. No presten sus oídos, solo hasta donde Dios les indique. La oración te enseñará, te ayudará a que el Espíritu Santo redarguya en ti cuando tu boca debe cerrarse y cuando deba abrirse. Si tú sientes que es que, hermana, cada que abro mi boca la riego, entonces, hermana, le falta oración. Entonces, hermana, le falta entregas. Entonces, hermana, empiece a orar hasta que Dios le muestre qué es eso que hace que a veces sea imprudente el comentario o lo que usted está haciendo. Dios le dio una voz para usarse. Dios le dio eso que usted lo ve como un defecto, Dios se lo dio. El problema es que nosotros lo torcemos porque lo queremos hacer en nuestro entendimiento y no es en nuestro entendimiento, es Dios el que proporciona ese entendimiento, esa sabiduría de Dios como lo leemos en Efesios y lo hemos estado escuchando en todo nuestro estudio. Es importante que estemos en oración, como dice su palabra, mañana, tarde y noche te buscaré, oraré. Tenemos que estar buscando y orando para que el Espíritu Santo instruya, nos guíe y nos muestre el camino y sobre todo cuándo debemos hablar. Número 2, llamado especial. Es la voluntad de Dios especial para cada creyente en el cual recibe de Dios una unción, autoridad y habilidades especiales para cumplirlas. Cuando fracasamos, cuando no queremos, cuando nos rendimos en cumplir el llamado general de Dios, que es el número 1, ojo, no se nos puede dar un llamado especial si no tenemos la actitud, el compromiso, la responsabilidad de servir dentro y fuera de la iglesia. Dios no te dará tu llamado especial. Recuerda el ejemplo que el día de ayer te platicaba, ¿te acuerdas? El día de ayer te platicaba que fui a pedir trabajo a un restaurante y fue un restaurante de hamburguesas, no dije el nombre para no meter gol, y aprendíamos, o algo que les compartía, es que a mí me contrataron para una actividad en especial, a ser anfitriona de fiestas infantiles. Y oh sorpresa, me mandaron a todos los departamentos. Me mandaron a cocina, me mandaron a los baños, me mandaron a limpiar ventanas,
Me mandaron a todo menos a lo que me habían contratado. Y no quiero entrar mucho en este tema para no escucharme muy repetitiva. Te invito a escuchar el audio del día de ayer, jueves, que es donde doy más detalles. Pero aquí el punto de lo que yo te quiero decir es que es importante aprender a trabajar en equipo, a obedecer y seguir las instrucciones, pero sobre todo hacer las cosas con la actitud correcta. No entenderé la función de cada persona asignada en su puesto hasta que yo no haya vivido, hasta que yo no haya experimentado, hasta que yo no haya pasado por ahí. Algo a, cuando tú sabes lo que es limpiar pisos, lo que es lavar baños, lo que es mantener limpio algo, yo estoy segura que cuando tú estés en ese púlpito o estés sirviendo en adoración, en oración, en alabanza, en tu banca sentada recibiendo la palabra de Dios, cuando tú has pasado por el proceso de ir a limpiar, vas a cuidar lo que está a tu alrededor, porque ya has pasado por ahí y entiendes que no es fácil mantener limpia un área. Es un ejemplo de tantos departamentos en donde podemos ir y trabajar, pero no lo entiendes hasta que tú estás viviéndolo y hasta que tú estás experimentando. Algo que no les platicaba ayer era de que antes de adquirir una franquicia, y eso me lo explicó la gerente, una franquicia de restaurantes, los dueños que van a adquirir la franquicia se tienen que poner uniforme, tienen que ser empleados por 3 meses sin paga. Ellos van a estar en todos los departamentos y no van a decir que están adquiriendo o son los dueños de una franquicia. Los mandan a veces a otras ciudades o los mandan a otros condados, municipios, estados. Para que ellos pasen por el proceso de limpieza, por el proceso de todo, desde adentro hasta afuera, dentro del restaurante, afuera del restaurante. Ellos no pueden adquirir una franquicia si ellos no han pasado el periodo de prueba de 3 meses. Cuando ellos pasan ese periodo de prueba de 3 meses, entonces ellos están aptos para adquirir, para comprar esa franquicia. Podrán tener el dinero, podrán tener los recursos, pero si no pasan ese examen, esa prueba de aprendizaje, no les dan, no les venden esa franquicia. Si eso es en lo natural, si eso es algo que vivimos humanamente en este mundo, ahora imagínate en las cosas espirituales. Eso es exactamente lo mismo de lo que hablábamos el día de ayer. Muy importante entender este punto para poder obtener la respuesta del por qué aún no recibes tu llamado específico personal. Tenemos que pasar por todos los departamentos y aprender distintas funciones a pesar de que esa no es tu función por la cual te llamaron. Aprender sobre los tiempos, sobre el trabajo en equipo. Y eso es muy importante para recibir ese llamado específico. Cada una de nosotras debemos empezar haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios y el llamado general de Dios, que es servir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, sin importar qué tan nuevo o qué tan viejo o cuántos años tengas de ser cristiano. Desde el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, debe de tener la disposición de servir a Dios, acercarse a sus líderes y preguntar, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo aportar? Tengo trabajo toda la semana, tal vez no puedo venir a pintar, tal vez no puedo venir a limpiar, tal vez no puedo servir en la cocina, tal vez no puedo estar como maestro o tal vez no puedo estar en los ensayos para estar en el área de música, pero Dios ha puesto esa porción económica donde tú puedes apoyar en comprar Biblias para poder regalar, en comprar material, en una imprenta para poder entregar folletos. Tienes los recursos, tienes el dinero y es una manera en la que tú también puedes servir dentro de la iglesia. Y si no tienes los recursos económicos, entonces tienes manos, tienes pies que pueden servir para la obra de Dios. Y cuando eres fiel en esto, entonces Dios le va a mostrar
su llamado especial y personal. Este llamado, que es el número 3, llamado específico. Este es tu llamado personal para servir en un área específica. Este va más allá de los primeros 2 puntos que te acabo de mencionar. Aquí ya cumplimos con el llamado general, ya cumplimos con el llamado especial y por eso recibimos este llamado específico. Quiero compartirte algo personal. Perdón, tomé agua. Algo personal. Por ejemplo, para la gloria de Dios, Señor Jesús, es para tu honra y gloria, Padre. Ay, me oí como cuando van a dar un testimonio, pero no es un testimonio, es algo que te quiero compartir, hablando sobre los procesos y sobre los tiempos. De niña fui instruida y aprendí a evangelizar. Recuerdo que desde los 6 años yo ya sabía los 5 pasos de la oración, 5 pasos para evangelizar, y éramos llevados a evangelizar. Teníamos distintas actividades en nuestra iglesia donde íbamos a hospitales, obviamente en la parte de afuera, en el estacionamiento, siempre hay familiares afuera. Íbamos y llevábamos alimento. También frente a la iglesia, en la iglesia donde yo crecí, había un cementerio. Ese cementerio en México tenemos una fecha específica en donde todos los mexicanos, el día 1 y el día 2, bueno, mexicanos no creyentes, ¿verdad? Mexicanos que no son salvos o no han conocido al Señor Jesús, dedican 2 días del año, que es el día 1 y el día 2 de noviembre, para ir a visitar a sus muertos. Entonces nosotros estábamos frente a una iglesia y me acuerdo que el pastor decía de qué manera nosotros podemos aprovechar esta oportunidad que viene mucha gente aquí enfrente y poder compartir la palabra de Dios. Entonces empezaron a levantar manos y empezaron a tener ideas sobre repartir alimento. Y en esa área donde estaba mi iglesia, donde yo crecí, no había agua potable, solamente un pozo de agua. Entonces toda la gente que iba a visitar a sus muertos llevaba flores y por lo tanto necesitaban agua. Y la iglesia regalaba agua. Sacaban agua de ese pozo y proporcionaban agua. Teníamos cubetas, mano cadena. Mano cadena me refiero a que se pasaban la cubeta unos a otros y proporcionaban agua a la gente que estaba yendo a visitar a sus muertos. Ellos estaban apoyando en esa área. Había otros en la cocina preparando tortas y regalando tortas. Había otra área que éramos los niños y estaba dividido en equipos. Era un equipo de 2, respaldado y acompañado por un joven adulto, y nos acompañaban a rodear el cementerio y a compartir la palabra de Dios, a evangelizar. Literal, éramos 2 niños, un niño, una niña o 2 niñas acompañados por un joven y íbamos solitos a compartir la palabra de Dios. Dábamos el plan de salvación por medio de un libro llamado que nosotros hacíamos. Claro, nos capacitaban para eso, nos enseñaron, nos instruyeron y era un libro llamado El libro sin palabras por medio de colores. Todo estaba en nuestra mente. Ese libro de colores no tenía letras, solamente colores. Nosotros mostrábamos el color y dábamos la cita bíblica. Y así era como compartíamos la palabra de Dios. Al terminar, los invitábamos a aceptar al Señor Jesús en su corazón. Ellos decían que sí. El joven que iba con nosotros tomaba nota de la persona que estaba aceptando al Señor Jesús. Y si era una familia, tomaba el nombre de toda la familia. Y él daba seguimiento a esa familia. Era un trabajo en equipo. Pero te estoy compartiendo que esto lo hacía yo desde los 6 años. Entonces, formábamos equipo y durante más de 7 años practicábamos estos diálogos que era evangelizar. Desde niña, desde chiquita, desde los 6 años ya yo sabía evangelizar. Sabía los pasos de la oración. Aparte de que en mi escuela siempre compartía el plan de salvación. Toda amiguita que estaba a mi distancia de mi brazo, le compartía el plan de salvación. Y te puedo compartir, para la gloria de Dios, que al día de hoy, muchas de ellas, muchas de esas semillas
que fue compartida la palabra de Dios. Unas son pastoras, crecieron en mi iglesia porque obviamente se les da el plan de salvación y se les invita a congregarse a la iglesia para que sean instruidas en la palabra de Dios y crezcan en el conocimiento de la gracia y el Espíritu Santo. Las llevaba a la iglesia y ya entraban las personas que seguían para seguirlas instruyendo. Y ahí crecían, se casaban y algunas son, una de ellas es pastora. Otras siguen siendo salvas, siguen compartiendo la palabra de Dios. Esa semilla ha dado fruto. Pero te estoy hablando de cuando yo era niña, de las que crecieron en la primaria, secundaria, preparatoria. Siempre que tenía la oportunidad de compartir el plan de salvación, lo hacía. Desde niña era algo que brotaba dentro de mí, que no podía callar. Más aparte de servir en la iglesia, papá y mamá íbamos con ellos a llevar la palabra de Dios a los reclusorios, en donde están las personas encerradas. Íbamos a un área donde podíamos entrar como familia y lo único que teníamos como instrumento eran nuestras palmas. Mamá, mi hermano y yo cantábamos y papá compartía la palabra de Dios. Papá iba a los hospitales, visitaba enfermos, siempre había comida en nuestra mesa, en nuestra casa, para poder invitar y poder compartir. Así crecí, así me instruyeron, pero te estoy hablando que desde chica fue así. A partir de los 10 años comencé a apoyar como auxiliar de maestra en la escuela bíblica o en la escuelita dominical de todos los domingos y entre semana también, hasta que aprendí a ser maestra. Después me dieron mi grupo y ya estaba yo sirviendo como maestra. En Éxodo 20 encontramos los mandamientos. Yo creo que todo el mundo lo sabemos. Todo eso era parte de lo que nosotros enseñábamos o lo que me tocaba enseñarles a los niños, los cimientos, la convicción. Éxodo 20, Salmo 23, Salmo 121, las promesas, los mandamientos, textos bíblicos, los textos para evangelizar, orar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso me tocó a mí a cierta edad enseñar a los nuevos pequeñitos que ya estaban en la iglesia. Después de ser fiel esos 9 años, gracias a Dios por la vida de mis papás que nos estorbaron, nos instruyeron, nos encaminaron a servir a Dios y a buscar a Dios. Entre los 9 o 10 años de mi vida, Dios me dio un llamado específico. Me llamó por nombre, fue personal y fue individual. Pusieron aceite sobre mí, fui ungida y fue la tercera vez que Dios me repetía lo mismo. Te estoy hablando que ya tenía rato hablándome de manera personal. La primera vez fue cuando nací, Dios dio un llamado. La segunda vez por medio de un sueño. La tercera vez fue en una ocasión que fui de visita a una iglesia y pues la persona que también estaba ahí de visita me llamó por mi nombre. Yo estaba ya escondida, yo no quería que nadie me viera, yo estaba de visita, yo nada más estaba cumpliendo con estar ahí. Me señala, me llama por mi nombre, me da palabra, ora por mí y me unge. Dios confirmó lo que ya me había dicho en 2 ocasiones anteriores. Recibí mi llamado específico cuando fui ungida a mi edad de 17 años. Conclusión, lo que usted ama es la llave que le permitirá saber hacia dónde está dirigido su llamado. Lo que yo te estoy diciendo con esto que te estoy compartiendo, desde cuándo empecé, desde cuándo me comenzaron a instruir, desde cuándo Dios empezó a hablar a mi vida, qué edad tenía y cuánto tiempo ha pasado. Estoy por cumplir 40 años y puedo ver la promesa de Dios cumplida en ese llamado, que era ir y hablar a muchas mujeres de muchas naciones, que Dios usaría mi vida, Dios usaría mi vida, mi voz, si yo era fiel y era obediente a sus mandamientos. Y yo tenía que guardar mis 5 sentidos, mantenerme en oración, mantenerme separada, mantenerme confiando en su promesa, que no siempre
iba a estar escuchando su voz, porque Él ya me estaba dando ese llamado específico, pero que tenía que permanecer fiel en sus promesas y en ese llamado que ya me había dado, pero que ahora ya lo estaba ungiendo. Entonces, te estoy hablando que eso fue a los 17 años. Tenemos 1 mes y medio con este grupo y este grupo de Lizzy Cruz Perfume a tus pies actualmente ha llegado a 28 países, a 28 banderas, está dirigido a mujeres. Se está cumpliendo el llamado que Dios dio a mi vida desde niña, desde los 9 años en sueños. Sí, se está cumpliendo. Llega su tiempo, sí llega su tiempo, pero tienes que permanecer fiel, confiada en lo que Dios te dijo. Si Él lo dijo, Él lo hará. Ahora, ¿qué vino en mi mente? Mi mente carnal, mi mente, perdón, tomé agua otra vez, en mi mente humana. ¿Qué pensé yo? Yo me veía, ay, qué padre, yendo a muchas naciones con una banderita en mi mano, de cada nación a la que yo visitaba, sí, de recuerdo me llevo esta banderita. Pero Dios nunca, bueno, en una ocasión dijo, no será en la plataforma que tú quieres, no va a ser como tú dices. Dios ha hablado muy fuerte a mi vida en distintas etapas y en una ocasión decía, no va a ser en la plataforma que tú quieres. Yo ya tengo la plataforma lista para que ese llamado se cumpla. Y en ese entonces no había plataformas ni de Facebook ni de YouTube, pero él me estaba diciendo de una plataforma y estamos en una plataforma en Facebook y en YouTube. ¿Se está cumpliendo ese llamado? Sí se está cumpliendo. Dios cumple, por supuesto que cumple. Llega la fecha, no hay fecha que no llega y no hay fecha que no se cumpla. Todo se cumplirá en su momento y en su tiempo. Pero es importante que cada una de nosotras tengamos la disposición de mantenernos firmes, de mantenernos confiando en lo que dice su palabra. La edad no significa nada para Dios. En la Biblia leemos en Juan 6, 1 al 13, cuando Jesús alimentó a más de 5,000, ¿se acuerdan? Por medio de un jovencito que ofreció sus panes y pescados. En el caso de Noé, cuando empezó a llover y entró en el arca, él tenía más de 600 años de edad. Tú nunca eres demasiado grande en edad, ni demasiado joven para marcar la diferencia en la comunidad, en la escuela, en el país o en la nación que Dios te ha puesto. No temas destacarte en una multitud. Noé se quedó solo. También lo que animó a Noé a seguir a Dios fue que fue instruido, fue enseñado con una convicción total para mantenerse firme, incluso cuando todo el mundo adoptó una postura contraria. Los que marcan la diferencia, mi querida hermana, los que hacen esa diferencia son esos que se mantienen firmes a pesar de que todo parece estar en contra. Cuando veas un arco iris, yo sé que todas sabemos la promesa que Dios hizo, ¿verdad? Cuando vemos un arco iris sabemos que fue una promesa que Dios dio, que es un pacto que Dios dio a la humanidad de que nunca más iba a ser destruida el mundo con agua. Así como vemos ese arco iris y que es un pacto de Dios, recuerda que Dios te dio vida, Dios sopló en ti vida, hay un llamado y hay un propósito que tarde o temprano se va a cumplir. Es una promesa que Dios hizo, es una promesa que Dios dio, es una semilla que Dios depositó en ti. No te desesperes, mantente fiel, mantente firme en lo que Dios te ha prometido. Proverbios 19:21 dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La tragedia mayor en la vida no es la muerte. Hay algo aún más trágico que la muerte y es una vida sin propósito. El descubrimiento más importante en la vida de cada una de nosotras es descubrir ese propósito. Sin propósito, la vida no tiene sentido. Sin propósito, el tiempo no tiene razón. El propósito es la clave para una vida de gozo, exitosa y con sentido. Aprendimos en estas últimas 2 semanas que el propósito de Dios es más importante que nuestros planes. La Biblia dice, muchos son los planes que ustedes tienen, pero Dios nos dice, mi propósito prevalecerá por más que elaboremos planes,
por más que queramos correr, por más que queramos dar vuelta a ese llamado, el propósito de Dios se cumplirá. El tiempo lo determinas tú. Para Dios no hay nada más importante que el propósito que Él plantó en cada una de nosotras se cumpla. Y si usted quiere agradar a Dios, tiene que descubrir su propósito que Dios diseñó para su vida. Sin propósito, usted estará ocupada, pero no será efectiva. Por esa razón, muchas personas trabajan, pero no están contentas. Es como si un pájaro quisiera ser un pez. Algo que aprendíamos era que Esther logró darse cuenta que su privilegio no era solo para su placer. Ese privilegio, ese de estar en ese palacio, no era nada más para su beneficio. La pusieron en el palacio con un propósito. Paréntesis. Si en la primera vez que escuchaste, si es la primera vez, perdón, que me escuchas, te invito a ir a los audios que están en la plataforma de YouTube y escucharlos a partir del día 1. Me encuentras como Lizzy Cruz. Lizzy es Lizzy, Cruz con Z al final. Todo lo que tú estás escuchando ahorita es un repaso, como les comentaba en un principio, de lo que se ha compartido, lo que he subido, lo que he compartido en Facebook, en el grupo privado, escrito, y lo que he estado compartiendo por medio de audios. Todo es importante y se unen. El valor, algo que aprendíamos era que Dios nos da valor y una audacia. Viene a tu vida cuando tú ya encontraste, cuando tú ya comprendiste tu propósito, y Dios viene y deposita una nueva unción de valor y audacia. Todo líder se le otorga un potencial de marcar la diferencia positivamente en la sociedad con la unción y un valor otorgado por Dios. Es lamentable, pero es cierto lo que te voy a comentar en este momento. En estos tiempos, han desviado su visión muchos líderes. Su enfoque de estas personas ha sido confuso o se ha hecho borroso, culpando las circunstancias actuales que todo mundo sabemos que está ahorita en este mundo, y han perdido el enfoque de su llamado, han perdido el enfoque de su visión. Por tal motivo, en estos tiempos Dios está levantando un líder con una unción de audacia. Sabemos que audacia significa una capacitación divina que viene sobre personas ordinarias sin preparación y se les otorga una visión especial, un poder, un respaldo y una autoridad dada por Dios y el Espíritu Santo. Dios está levantando líderes, está levantando guerreras con una nueva unción, una nueva audacia enviada y depositada en nosotras para levantarnos en el lugar donde Dios nos quiere plantar o donde Dios ya te plantó. La decisión es nuestra. ¿Y cuánto tiempo va a tardar? Recuerda que ya lo aprendimos. Va a tardar el tiempo que tú te tardes en procesar o en entender que lo que estás viviendo es parte del propósito de Dios. Entre más estás luchando, más te estás tardando. Acuérdate del ejemplo que escuchábamos de la maestra que interrumpía cuando ella tenía que estar sentada recibiendo capacitación y ella se paraba y interrumpía la clase. Entonces nos extendíamos más del tiempo por las interrupciones. Esas interrupciones vienen siendo en nuestra vida cuando nosotros queremos solucionar, queremos darle las soluciones a Dios, queremos decirle cómo hacerlo, queremos decirle, pues es que si estudié para licenciada, oye, pues o sea, ¿cómo? Entonces empezamos a luchar, empezamos a cuestionar, empezamos a prolongar nuestro proceso, en vez de decirle, Señor, muéstrame cuál es tu perfecta voluntad. Tú permitiste que adquiriera este conocimiento, te doy gracias. Ahora dime cómo quieres que yo lo use. Usa mi vida, me humillo y tengo la humildad de estar lista para que me prepare en ese llamado. Y cada que estemos en una circunstancia, tener las antenas bien paradas, tener las orejas bien abiertas para poder entender qué es eso que Dios nos está pidiendo que entreguemos de nuestra vida, de nuestro corazón, que está deteniendo nuestro llamado.
Durante un tiempo quizá no comprendas el plan y el propósito de Dios para tu vida. Si actualmente estás en una época en tu vida en la que no comprendes el plan de Dios, no conoces el propósito de Dios aún, no te desanimes. Te animo a mantenerte firme en oración en sus promesas y en el nombre de Cristo Jesús te pido que te levantes. Desecha toda actitud de confusión, de duda, de desesperación. Ya sabes cómo llevar cada pensamiento, cada sentimiento cautivo delante de Dios. Ya aprendimos en este estudio y desde el estudio pasado estamos aprendiendo a tener una oración eficaz, a llevar todo pensamiento cautivo. Ya aprendimos en audios pasados cómo hacerlo. Determínate a quitar tu actitud de autolástima, una actitud inmadura donde justificas y sigues repitiéndote a ti misma que no entiendes. Determínate, levántate, ora, ajusta tu armadura, pide a Dios que ajuste, renueve, limpie tu visión y mantente adorando, confiando, orando, estudiando su palabra. Solo porque no entiendes en este momento el propósito de Dios para tu vida, no significa que Dios no te ha dado un propósito, no te ha dado un llamado. Necesitas mantenerte en fe. Sigamos orando y siendo obedientes, sobre todo permanecer fiel. Cuando usted se da cuenta del propósito de Dios para su vida, usted reconozca el llamado de Dios en su vida, esto lo arrojará a la acción, incluso frente a la oposición o el peligro. Dios está en control. Y todo esto es un resumen de lo que estábamos escuchando y estábamos leyendo en nuestro grupo privado de Facebook y escuchábamos en los audios que he subido de lunes a viernes. Si no notaste o escuchaste, si notaste, algo diferente o algo que no habías entendido, muy probablemente fue algo escrito o posiblemente entraste tarde a un audio o tu pensamiento estaba en algún otro lado, pero todo lo que estás escuchando fue parte de lo que se dio en nuestro estudio. Recuerda, nuestro grupo es un grupo de estudio. Estudiar es tomar nota y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Se ha compartido ya en nuestro grupo Perfume a tus pies de Lizzy Cruz, un método de estudio que se llama 4 letras. Se estuvo compartiendo casi todo este mes con el tema de pensamientos tóxicos para que pusieras en práctica con una porción de la palabra esas 4 letras para poder tú aprender cómo hacer devocionales y aprender a comprender la palabra de Dios. Y es importante que lo hagamos, es importante que todo lo que les estoy compartiendo lo llevemos a cabo. No nada más seamos oidoras de su palabra, sino que seamos hacedoras de lo que Él nos está enseñando. Estamos estamos viviendo tiempos diferentes, estamos viviendo tiempos en donde necesitamos o te actualizas o te quedas atrás, o te renuevas o te quedas atrás, te vas a quedar obsoleta. ¿Qué pasa con un celular cuando no se actualiza, cuando ya es viejo, cuando no tiene aplicaciones nuevas? Pasa a ser algo que no sirve, pasa a ser algo que no tiene la utilidad y la función necesaria para los tiempos en los que estamos. Es importante que todo lo que has escuchado hayas tomado nota, para que puedas estar leyendo, estar retomando la palabra de Dios, pero sobre todo sepas el compartirla. No se trata de, la Biblia dice, sí, ¿dónde dice? Por eso les doy las citas. Es importante que aprendamos dónde dice en la Biblia, que respaldes cada oración. Tiene que ir respaldada con un versículo. Es donde nos tomamos. Cuando decimos me tomo de la palabra de Dios, es porque tú estás repitiendo ya ese versículo que está siendo aplicado en esa necesidad que tú estás presentando delante de Dios. Cual sea la necesidad, sea de sanidad, sea de perdón, sea de justificación, sea de lo que sea, tenemos una porción en la palabra de Dios específica para cada área que nosotros vamos a presentar delante de Dios por medio de oración. No podemos estar hablando de la Biblia dice, sí, pero ¿dónde dice?
aprendamos a hacer las cosas bien. Por eso este grupo se llama Estudio, en donde aprendemos, en donde dice, pero sobre todo yo sé que algo que has palpado es que ahora que empezaste a recibir esta palabra, Dios te ha llevado a la prueba. Dios te ha llevado a poner en práctica cómo estamos tomando la palabra. ¿La estamos aplicando de la manera correcta? ¿O te ha pasado, como yo les compartí en audios anteriores, tuve la oportunidad de poner en práctica esto que aprendí y tomé la decisión incorrecta? ¿Qué pasaba cuando yo hacía eso? Pues me volvía a pasar una situación, no al día siguiente, ni a la semana siguiente. Pasaba un tiempo, muchas veces ya hasta se me había olvidado y volvía esa situación y me acordaba. Y yo decía, ahora, de hecho en una ocasión les dije que yo le decía a mi esposo, ¿ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta que estamos otra vez en el mismo proceso? Y me dice mi esposo, sí, pero ahora lo haremos diferente. Ahora lo vamos a hacer diferente. Y lo primero que hicimos diferente fue orar. Lo primero que hicimos diferente fue poner un horario de oración, ponernos de acuerdo como matrimonio, ponernos de acuerdo como pareja. Pero para que mi esposo tomara esa acción, yo ya tenía tiempo orando por él sin que él supiera. El cómo es tu esposo, el cómo te va a ayudar él para cumplir ese llamado, es el tiempo que tú has dedicado para orar por tu esposo, es el tiempo que tú has invertido para orar por tu familia, para que nosotros estemos en este proceso de ese llamado que Dios puso en mi vida. Dios preparó a mi esposo, Dios preparó a mi familia y nos ha preparado por medio de circunstancias y por medio de procesos en donde hemos aprendido a caminar, a obedecer lo que dice su palabra, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Para poder estar compartiendo el día de hoy con ustedes la palabra de Dios, cada quien ya hizo lo que le tocaba hacer. Cada quien ya me ayudó, ya cumplió con su tarea para yo poder estar aquí sentada compartiendo la palabra de Dios. Ya fuimos instruidos, ya fuimos procesados y ahora entendemos por qué pasó todo eso, por qué teníamos horarios, por qué teníamos disciplina, por qué teníamos una agenda, por qué era algo tan estructurado en nuestra vida, para que cuando llegara el tiempo del llamado, cada quien ya supiera lo que tiene que hacer. Y ahora lo que hacemos es mantenernos unidos en oración, eslabones fuertes. No queremos eslabones débiles donde el enemigo quiera venir y meter su narizota y querer venir a interrumpir ese llamado de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero para eso tuve que invertir tiempo para orar por mi esposo. Tuve que leer libros de cómo orar por mi esposo. Tuve que invertir tiempo para orar por él, para que en este tiempo sus respuestas fueran las respuestas correctas. No sabía él que yo estaba orando por él. Él no sabía. Yo le dije, Señor, tú me diste un llamado. Y él también tiene un llamado, tiene una unción. Habla su vida, trabaja en su vida. Pero cuando sea el tiempo de que el llamado se cumpla, su reacción va a ser diferente. Su reacción, su carácter va a ser sometido por el Espíritu Santo, por tu sangre preciosa, y su reacción va a ser diferente. Cuando él respondió eso, que dijo, ahora lo haremos diferente, yo lo volteé a ver y yo dije, es tiempo, porque era algo que yo solamente estaba orando con Dios personalmente. Era algo que solamente Dios oía. Era mi tiempo, era en mi cuarto, nadie oía mi oración. Y él dijo esa palabra clave, ahora lo haremos diferente. Vamos a orar y lo haremos así. Y tomó su lugar como cabeza y Dios derramó una unción especial en él ese día por obedecer la palabra de Dios, por obedecer ese llamado del Espíritu Santo que era orar, hacer las cosas diferente. Pero para eso hubo un tiempo de invertir yo en oración, en doblar rodillas, en levantarme, en agarrar versículos, en buscar en la Biblia, en Señor, yo me estoy tomando de tu palabra. Yo no busqué apoyo en nadie más. Yo no fui a platicar, es que me siento así, es que mi esposo me hace, es que mi esposo me dice. No lo hice. Solamente fue Dios y yo. Señor, tú me diste un llamado y tú has dicho que todo lo que esté a mi alrededor es parte de este llamado. Mi familia es parte de mi llamado. Úsanos para que se cumpla ese llamado. Pero ¿qué estás haciendo tú?
con eso que Dios está poniendo a tu alrededor? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo para orar por tu esposo? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo para instruir a tus hijos, para orar con tus hijos, para fortalecer, para poner cimientos firmes en ellos, para que ellos puedan entender que lo que tú estás haciendo o lo que tú vas a empezar a hacer es Dios el que está usando tu vida? Y si tú eres obediente, en la obediencia hay bendición. Y todos, hasta mi mascota, guarda silencio cuando empiezo a compartir la palabra de Dios. Todo obra para bien, todo se empieza a alinear para su llamado. Pero ¿qué estás haciendo tú con todo lo que está a tu alrededor? ¿Cómo lo estás usando? ¿Como excusa? ¿Como algo que te impide? ¿O lo estás usando para doblar rodillas, para buscar citas bíblicas, para buscar versículos en donde Dios te va a mostrar cómo orar, cómo luchar, cómo guerrear, cómo arrebatar a tus hijos de las manos del enemigo? No permitas que el enemigo entre a tu hogar. Levántate, levántate, porque lo primero que tú tienes que ministrar, lo primero a lo que Dios te llama que ministres es a tu familia, a tus hijos. Esa convicción primero debe de estar en ellos. Ese llamado también debe de estar en ellos. Esa convicción en su palabra, en sus promesas, debe de estar en ellos para que ellos puedan comprender tu llamado. Y todos ayudan, todos comparten. Somos un equipo. Estamos unidos solamente por la misericordia, solamente por el favor de Dios y por la gracia de Dios. Es que esto se puede cumplir porque es el tiempo de ese llamado. Pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo me mantuve en ese tiempo? ¿Qué pasó durante esos procesos? Todo error ha sido parte del proceso del llamado para forjar un carácter en mi vida y en la vida de mi familia. Nada ha sido un error ni casualidad. Te invito a que juntas hagamos la siguiente oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, tú nos instruyes. Señor Jesús, hoy te pido que selles tu palabra en mi vida y en mi corazón, que a su tiempo yo pueda poner en práctica de manera correcta todo lo que tú has depositado en mí, todo lo que tú me has enseñado. Hoy oro y pido que sigas restaurando mi vida y corazón. Te pido termines la obra que comenzaste en mí. El poder de tu sangre limpia mi corazón de toda duda. Quita toda incredulidad. Dame los hábitos necesarios para poder retener tu palabra. Dame la habilidad de tomar nota y comprender tu palabra. Tu palabra dice en Santiago 1:5 que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada en el momento en que nosotros te la pedimos. Hoy te pedimos esa sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Padre, me des la sabiduría necesaria para entender y aplicar tu palabra. Hoy yo entiendo que yo no tendré ninguna excusa cuando yo esté delante de tu presencia. Yo no tendré ninguna excusa en decir, es que yo no entendía, es que yo no supe, es que a mí nunca me explicaron, es que yo nunca escuché cómo distinguir mis dones, mis talentos, mi llamado, mi propósito, tus tiempos, tu palabra, tu sabiduría. Yo nunca lo entendí. No, yo no tendré excusa, Señor, cuando esté delante de tu presencia. Hoy entiendo que tú me diste un llamado, pusiste una semilla en mí, que si tengo falta de sabiduría lo encuentro en Santiago 1:5 que te la puedo pedir, que si tengo pensamientos incorrectos que me vaya a Efesios 1:17 y 18 y todo pensamiento es llevado cautivo delante de ti, que no sé cómo agradarte, tengo que buscar Éxodo 20 y así, Señor, tú nos das palabra, tu palabra es la llave, tu palabra es la respuesta a cada una de nuestras oraciones. Yo te pido que selles esta palabra, que me levantes, que me empujes, Señor, a cumplir el llamado que tú has puesto en mi vida. Hoy me determino, hoy me levanto en el nombre de Jesús, porque tú ya rompiste toda atadura, ya derrumbaste todo muro, toda coraza, solo faltaba mi determinación. Y hoy, Señor Jesús, me determino por fe. Tal vez todavía no identifico mi don, tal vez todavía no identifico mi llamado, tal vez yo no sabía todo lo que he aprendido, pero ahora lo sé. Y hoy me determino y me paro por fe, aun a pesar de no ver claro mi llamado. Hoy elijo por ti y sé que tú irás abriendo camino. Yo haré mi parte
importante que es tomar nota, orar, ayunar, tomarme de tus promesas y confío que tú harás todo aquello que aún yo no entiendo, que aún yo no comprendo y no veo. Hoy doy otro paso de fe en ti y en tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hermanas, me disculpo por haberme extendido, pero era importante todo, no podía omitir nada porque ya estamos prácticamente terminando nuestro estudio. El día lunes es el cierre oficial de nuestro estudio y tendremos una oración especial. Nos despedimos con la siguiente cita bíblica, Salmos 45:1. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Salmos 45:1. Recuerda que sábado y domingo no tenemos devocionales, no tenemos audio, solamente tenemos nuestras lecturas y te puedes poner al corriente. Si tú eres nueva y vas entrando a nuestro grupo, te puedes poner al corriente entre semana. Me despido. Se despide de ti con cariño, con amor en Cristo, tu amiga y hermana en Cristo, Lizzy Cruz. Dios con ustedes, hermanos. Excelente y bendecido fin de semana. Bye bye.